El doctor Claudio Aníbal Rossi, de 59 años, está casado con María José Roseto, tiene 11 hijos, 8 son religiosos del Instituto del Verbo Encarnado, es abogado, profesor universitario, profesor de Historia Argentina 1, Historia de la Educación y Perspectiva Sociopolítica en el Profesorado de Historia San Bernardo, profesor de Historia Mundial Contemporánea e Historia Argentina en el Colegio Sagrada Familia de Bella Vista, colaborador de la revista Diálogo, colaborador de los libros de Ciencias Sociales 8 y 9 de la UCAL y miembro de la Junta Ejecutiva de la Red Federal de Familias. Escucha. Hace poco tiempo se publicó en español un libro de Julio Verne, ¿no? Que el mismo editor, se llama El Conde de Chantelén, que el mismo editor de él, que se llamaba Hetzel, que un año antes había publicado 5 semanas en Globo, se negó a publicarle ese libro del Conde de Chantelén, que es un libro acerca de un relato hermosísimo de Lavandé, que se los recomiendo que lo lean si lo tienen por ahí. El tema de Lavandé, entonces, le decía, está silenciado por muchas razones, y no solo en nuestro país, sino en casi todo el mundo, y especialmente en Francia, donde autores católicos y buenos, como por ejemplo Berthier de Savigny, tienen una historia de Francia que está publicada en español, también muy buen autor, incluso pariente de uno de los muertos con el intendente en la toma de la Bastilla, por monárquico. Tiene 460 páginas ese libro y solo le dedica 15 renglones al tema de Lavandé, ¿no? Dice que es un levantamiento del oeste, no precisamente de Lavandé, y dice que después de las derrotas de Le Mans y Savenay, la insurrección se prolongaría con todo en varios departamentos del oeste bajo la forma de una guerra de guerrillas, la Jeunnerie, por los Jouvin. A pesar de las más salvajes medidas de represión, devastaciones sistemáticas, asesinatos en masa de poblaciones civiles, etcétera, etcétera. Es decir, el tema que nos ocupa entonces se da en el marco de la llamada Revolución Francesa de 1789 y en realidad es una reacción a la misma, ¿no? Pero una reacción no solamente civil, sino que tiene que ver con una reacción católica, más que nada. Para poder entender esta reacción, entonces, es necesario ver los hechos que sirvieron de causas para que se diera lo que en definitiva es, como llama el padre Sáenz, la epopeya de Lavandé. Y en primer lugar, hay que establecer de modo preciso qué es Lavandé, qué es precisamente Lavandé. Y dice Calderón Bouchet que Lavandé es la lucha entre la Francia tradicional de la cruz y el escapulario y la Francia de los ciudadanos libres, iguales y hermanos. Es decir, dos Francias absolutamente diferentes, separadas por el hecho de la Revolución Francesa. Y en realidad podemos decir entonces que hubo dos acontecimientos dentro del proceso de la Revolución Francesa que dan lugar a la reacción bandeana. Esto es, la Constitución Civil del Clero y la leva de 1793. Vamos a tratar esos dos temas, de tanto la Constitución Civil del Clero como la leva de 1793, para poder entender qué es la reacción bandiana. Y fundamentalmente, ¿quién la hizo? ¿Por qué se hizo en realidad? ¿No? Frente a todas las teorías que hay acerca de lo que, bueno, ahora vamos a ver cuál es la acusación que se hace y por qué se silencia más precisamente. La Constitución Civil del Clero fue una constitución que se dictó en el marco de los primeros años de la Revolución Francesa. Esta revolución, como ustedes saben, ha impuesto una serie de reformas institucionales, ¿no? Que cambiaron definitivamente no solo la tradición del pueblo francés, sino que con el tiempo se extendió a todo el mundo y cambió el pensamiento del occidente cristiano. La reforma del calendario y la confiscación de los bienes del clero, la nueva división de las diócesis, las persecuciones, el matrimonio de los sacerdotes, la ruptura de las relaciones con la iglesia, el galicanismo, el acentuamiento del galicanismo, hicieron que fueran las reformas más importantes que hace la revolución, a pesar de que la revolución consistió esencialmente en el cambio del origen del poder, ¿no es cierto? Es decir, el poder ya no venía de Dios, como antiguamente se establecía para las monarquías cristianas, sino que ahora pasaba a ser el poder del pueblo. A nosotros de todas estas reformas, la que nos ocupa es la reforma del clero, es decir, la reforma de lo que se llamó la Constitución Civil del Clero, porque es el motivo religioso puntual por el cual reacciona la bandera. Esta Constitución Civil del Clero, que tenía pensado pasárselas en una presentación para que la tengan más en claro, pero después se las doy, sostenía una serie de cosas. Lo primero era la desaparición del clero como estamento. Esto es una cosa importante porque había 3 estamentos en Francia, ¿no? Que formaban parte de lo que se llamaba
las asambleas generales, ¿no es cierto?, los estados generales, que eran la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado es el que termina haciendo la revolución, que no es el pueblo, sino la burguesía, ¿no? Pero hace desaparecer al clero como estamento, lo cual era consecuencia de la famosa libertad, igualdad y fraternidad que había impuesto como principio la revolución, y esa igualdad total implicaba que desaparecían los estamentos, que formaban o que eran la base de la sociedad francesa. La Constitución Civil del Clero establece las reformas a la iglesia que constituyen, dice llanamente, una nueva iglesia. No es una iglesia reformada, una iglesia con algunas modificaciones. Es una nueva iglesia, totalmente distinta a la que es la iglesia tradicional y la verdadera. Los servicios eclesiásticos cambian, pasan a ser 7. Los obispos y los párrocos son designados por el pueblo. Necesita la promulgación del rey, que esto va a ser uno de los hechos fundamentales que vamos a ver ahora. Y por último, entre las reformas más importantes que impone, es lo que se llama el juramento, es decir, la necesidad de que los sacerdotes, obispos o religiosos, para poder ejercer el culto, llevarlo adelante, tienen que juramentar esa constitución. Y ahí es donde va a venir el problema, ¿no? La resistencia a esa constitución. Frente a ella, entonces, los obispos franceses habían reaccionado con un manifiesto en el que hacían la salvedad de sus derechos, es decir, de los derechos que les correspondían como iglesia, y que deberían esperar para juramentarla el pronunciamiento del Papa. Pero, ¿por qué hago esta mención? Porque a pesar de ello, de esta observación que los obispos hacen al gobierno de la Asamblea Nacional, el pueblo se levanta igual. Es decir, en la bandera hay una reacción igual contra todas estas reformas, a pesar de que los obispos habían hecho un impas de alguna manera, ¿no? Es decir, vamos viendo que la reacción de la bandera es una reacción popular, es una reacción propia del pueblo. El 12 de julio de 1790 es votada esta Constitución Civil del Clero y el rey la acepta de entrada, pero no la promulga. Recién les había dicho que uno de los puntos esenciales era la promulgación de la Constitución. El rey conservaba todavía ese derecho, pero tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que promulgarlo. Él espera, porque espera la opinión del Papa, a ver qué le aconseja Pío VI respecto de la Constitución. Ahí va a aparecer una cosa que es muy interesante, que nosotros, por falta de tiempo y esta tecnología, que una mala pasada, no la podemos ver, pero en realidad es un cruce de cartas entre el Papa y el Rey, que terminan entregándose más tarde, otras nos entregan y demás, y produce toda una confusión. Tal es así que el Papa considera que el Rey le hace llegar a través de una carta que el Rey no puede promulgar esa Constitución, porque de hacerlo llevaría al pueblo francés a un gran problema doctrinal, ¿no? Es decir, el Papa considera que la Constitución Civil del Clero es cismática y hereje. Sin embargo, como no le llega esa carta al rey en tiempo y forma, se puede decir de alguna manera, vamos a creer en la buena fe, el rey termina promulgándola y le envía al Papa una carta en la que le dice que la promulga por dos razones. Primero, para evitar el derramamiento de sangre de nuevo entre franceses, porque la revolución había sido absolutamente cruel hasta ese momento y lo será mucho más a partir de ahora. Y por otro lado, para no romper las relaciones con la Santa Sede. El 4 de enero de 1791, los obispos estaban o tendrían que haber prestado el juramento a esta Constitución, para lo cual se iba a hacer el acto en el cual cada uno de estos obispos franceses tenía que pasar al frente, al estrado, jurar la Constitución o no jurarla, y tenía una serie de fórmulas que debía pronunciar cuando pasaba a jurar la Constitución o no jurarla, ¿no? Calderón Bouchet dice que la izquierda tiene la habilidad de los canallas para impedir las manifestaciones del honor, ¿no? E hicieron jurar por un sí o por un no. Lo que sucedió aquí fue que, por suerte, por gracia de Dios, muchos obispos que subían al estrado a jurar la Constitución se arrepentían de eso, que pensaban hacerlo y después se daban cuenta que no. Y empezaron algunos a decir que incluso estaban dispuestos a perder sus bienes, lo cual era muy importante porque
ese es otro tema que no podemos analizar, no tenemos tiempo, pero la situación del clero francés era bastante decadente en ese momento, a pesar de que siempre hay santos en todos los tiempos, e incluso, perdón, algunos otros lo que habían dicho es que, bueno, que pensaban jurarla, pero se habían dado cuenta de que eso no era, e incluso ponían a disposición, sabían que eso significaba la muerte y que estaban dispuestos a aceptarlas como Dios mandaba. Hay 33 obispos, las cifras varían según los autores, pero lo que sí se sabe es que 4 solamente juraron la Constitución, que fueron Loménie de Brienne, que fue uno de los ministros del rey antes de la Revolución, Charles Maurice de Talleyrand, que es el obispo más importante, ¿no?, del obispo de Autun, incrédulo totalmente, el tipo que planeó la constitución civil del clero, un diplomático que estuvo sucesivamente con la monarquía absolutista, después con la revolución, después con Napoleón, después traicionó a Napoleón, estuvo con la restauración, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, se murió. Pero fue un hombre prototipo de esta época, pero incrédulo y absolutamente incrédulo. Le Font de Savin es el otro, y Janin, el obispo de Orleans, es el que completa la lista de estos 4 obispos. El Papa, decíamos, Pío VI, condena la constitución del clero, y eso es lo que provoca la reacción de la bandera. Voy a adelantarme un poco, pero si me van siguiendo hasta acá, ustedes están todavía ahí, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Como no veo nada ni nada, no sé si estoy hablando solo o estoy hablando con alguien. Pero bueno, ustedes me van haciendo, de vez en cuando me avisan. Les decía, la consecuencia más importante de esta revolución, de esta constitución, perdón, que es en realidad lo que nos interesa a nosotros, es que el clero se divide en 2 grandes grupos. Por un lado están los que se llaman los curas juramentados, es decir, aquellos que habían jurado la Constitución y por lo tanto se habían convertido en empleados del Estado. Y como consecuencia de eso, eran los únicos autorizados para ejercer el oficio del culto. Estos eran los que se llaman los juramentados. Pero frente a ellos estaban los que se llamaban, o que se hicieron llamar, los refractarios, que eran aquellos que a partir de allí tenían solamente 2 opciones: o se exiliaban y se iban de Francia, o ejercían sus funciones religiosas en la clandestinidad. Esto divide al clero oficialmente, pero en realidad la repercusión más importante es en la gente, porque los buenos cristianos franceses y demás lo que querían era la vuelta de los buenos curas, de los curas que realmente no eran juramentados, sino que eran específicamente los refractarios. Julio Verne, en un pasaje muy bonito de ese libro que les comentaba del conde de Chantalin, describe esta situación que pasaba en la Vendée y dice algo así: la población del campo especialmente sufría mucho por tal estado de cosas, y sin embargo, antes de reconocer a los sacerdotes juramentados, entre comillas, los malos, prefería encerrarse en sus casas y huía de las iglesias. Así que los niños nacían sin recibir el agua del bautismo, los casamientos no podían celebrarse religiosa ni aún civilmente, pues el trastorno en que se hallaban todas las instituciones sociales establecidas por leyes seculares impedía la instalación incluso de las oficinas de registro civil. Es decir, el pueblo francés, fíjense, la revolución de 1789, si bien venía en una gran decadencia, en pocos años iba perdiendo la tradición de tanto tiempo. Entonces eso en las buenas personas, en los hombres religiosos y en los hombres patrióticos, verdaderamente hablando, se repercute muchísimo y es muy fuerte. Y esto es lo que hace reaccionar al pueblo llano de la Vendée, y no a la iglesia oficial. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque el que reacciona es el pueblo, por lo que venimos contando. Es el pueblo mismo quien emprende la reacción para impedir la vuelta, o para pedir, mejor dicho, la vuelta de sus sacerdotes, ¿no? Y en especial decían la práctica de la verdadera religión. Maurice Ligot le atribuye a Napoleón una frase que es muy conocida, que es: la guerra de la Vendée fue un acto de fe que se renovaba en cada sacrificio, ¿no? Dicen que dijo Napoleón, pero no sabemos si efectivamente fue así. Maurice Ligot lo pone en boca de él, pero es muy probable que haya sido así, ¿no? Habla mucho de la Vendée de Napoleón.
Y este es el significado de esta frase, es que emparenta la reacción, ¿no?, con la misa, ¿eh?, con la misa misma. Y esto ha sido motivo, motivo especial, para que muchos considerasen que detrás de cada bandeano había un cura empujándolo, es decir, un levantamiento provocado o auspiciado por la iglesia. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, les pregunto porque se me apaga la máquina y demás, y entonces no sé si están. Perdonen que les pregunte, pero para saber si está. No, perfecto, se escucha Bueno, hasta muy ahí bien. vamos bien. ¿Se va entendiendo algo de lo que estamos diciendo? Sí, se entiende. Sí, igualmente, sí, Claudio, yo me olvidé decirle que, bueno, y después usted termina y después está la tanda Sí, de sí, sí, no hay preguntas. ningún inconveniente. Estoy tratando de sintetizar un poco lo que pensaba, pero díganme si más o menos van entendiendo el hilo de lo que les voy contando. Entonces, decíamos recién entonces que Napoleón, al decir esto, muchos lo emparentan con el tema de la reacción religiosa. Dicen, bueno, entonces acá detrás de todo esto están los curas. Esa es la verdad. Pero eso no es cierto. No es cierto para nada. Cuenta Calderón Bouchet que los obispos de la zona bandeana ni siquiera vivían allí. Otros estaban en la Asamblea Nacional en esos momentos. Y los pocos curas que había, que eran muchos del bajo clero, el clero se dividía en alto y en bajo, del bajo clero, no alcanzaban para atender a tanta gente. Entonces, ahí sí cabe la pregunta concreta, si la Iglesia como institución estuvo al tanto de esto, se instigó el levantamiento o no. Y la respuesta, o una de las respuestas, la vamos a dar a través de una carta del abad Brumol de Beauregard, que era un cura de la zona, que decía algo así: el buen pueblo del campo no tiene otro interés personal, fíjense lo que dice, no tiene otro interés personal opuesto a la revolución que el referente a la religión. Lo cual uno puede deducir acá tranquilamente que estaría en principio de acuerdo con eso. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Con las reformas sociales o reformas políticas, pero no con la religión. Que se le devuelvan los ministros que han sabido conquistar su confianza, sigue diciendo Beauregard. Que les dejen los medios de ejercer el culto a que adhiere su misma religión. Esto mostraba especialmente la persecución de los sacerdotes refractarios, que eran denunciados en la mayoría de los casos por los juramentados que los suplían, ¿no?, y la necesidad del pueblo de contar con buenos sacerdotes. Y esto se debía a la buena formación que tenían tanto los nobles como los campesinos, debido fundamentalmente, como dice Jean de Viguerie, como también dice el padre Sáenz, a la prédica que había hecho años antes San Luis María Griñón de Montfort, ¿no?, como lo expresa tan claramente el querido padre Sáenz. Él va a plantear, el mismo padre, de modo expreso, que la Revolución Francesa fue contra el trono y contra el altar, pero lo fue contra el trono en la medida que representaba el altar y en esa relación íntima que había entre el poder político y el poder religioso, ¿no? Es decir, la idea de Francia como hija primogénita de la Iglesia y el rey cristianísimo, que era el rey francés. La iglesia en Lavandé comenzaba a ser una iglesia de las catacumbas, en las que los fieles acudían a los lugares más recónditos para reunirse con sacerdotes refractarios y poder allí, en lo oculto, recibir los sacramentos y asistir a misa. Hay innumerable cantidad de historias de estas que podemos contar, pero en realidad son muchísimas y muy, muy bonitas aparte. Por eso es dable plantearse qué hubiera pasado, lo que les comentaba antes, si el rey se encaminaba en los planes de la revolución. Es decir, si el rey hubiera aceptado, como parecía, todas las consignas que se le imponían. Es cierto que no podemos hacer adivinanzas en la historia, nosotros no podemos decir, bueno, qué hubiera pasado, sino que como historiadores analizamos lo que pasó. Pero es seguro que en el pueblo gandiano, el furor monárquico hubiera descendido mucho, hubiera decrecido mucho. El mismo Delbé, que es uno de los bandianos que nosotros vamos a ver en un ratito, dijo que hubieran aceptado ellos los cambios revolucionarios, pero no los de la religión, porque el fervor religioso fue precisamente el núcleo de la reacción bandiana. Eso quiero que lo tengan claro, al menos es mi posición. Y refuerza esta posición que les estoy manifestando el doctor Bárcena García, que es un autor español, un historiador,
que suele hacer algunos reportajes por YouTube y que ha escrito un libro sobre la bandera en español, que es un resumen, un comentario también al libro de Seller que les manifestaba al principio, justamente, que es el que nos cuenta lo que pasó en la tesis doctoral de Seller y que lo promueve a través de su libro, porque nadie le quiso publicar en español el libro de Seller. Y él dice que los bandeanos hubieran aceptado los cambios políticos. Yo tengo mis dudas, pero él dice así, ¿no? Pero nunca los religiosos. Y dice en ese reportaje, que me llamó la atención, dice que los bandeanos decían, tóquenme lo político que quieran, pero no la religión, ¿no? Es decir, ese era el pensamiento del campesino de la bandera, de la zona de la bandera. No les dije porque estoy apurando un poco la cosa, pero esa es una zona que tenía varios departamentos que se llamaban países, en Francia se llaman países, y que la reforma de la revolución los había reducido, algunos 3 más o menos eran, de los cuales en la cabeza de la bandera que antes no había sido, por eso conocemos como la guerra de la bandera. Sin embargo, hubo muchos casos de sacerdotes y obispos que dieron testimonio vivo de la fe, más allá de estos que habían jurado la Constitución. Solamente les voy a referir uno, que es el del abad Robin, que era un sacerdote de la zona de Vendée, que también clandestinamente era uno de los refractarios, pasó a la clandestinidad y de hecho fue denunciado por uno de los juramentados, por el que lo reemplazó en su parroquia, y que cuenta la historia que estaba confesando en un granero, lo denunciaron, el ejército lo fue a buscar y se escapó casi milagrosamente. Todos atribuyen su escape a que era el Día de la Virgen, ¿no? Y que eso fue lo que provocó que lo salvaran. Y él dice en una carta que después hace, dice que me metan en prisión, que me carguen las cadenas, que me maten como a San Pablo, pero moriré por la religión de Jesucristo. Es decir, ese era el espíritu que los sacerdotes y los hombres de la bandera tenían, más allá de las cuestiones políticas o no. El problema es que la gran mayoría de ellos estaba conforme con el sometimiento del clero a los nuevos poderes y observaron, en la mayoría de los casos, escrupulosamente las reglas de sumisión a la autoridad que emanaba de la asamblea, ¿no? En todo, menos en lo espiritual. Y les voy a citar ahora rápidamente un testimonio del obispo de Luzón que cita Seller en su libro La Bandée Bangue, que dice así como el obispo este de Luzón les dice a sus fieles lo que hay que hacer. Dice Jesucristo, presten atención en el sentido de que cómo la doctrina de la iglesia es aplicable siempre, ayer, hoy y mañana, ¿no? Y decía así él, Jesucristo dio el mandato más expreso de entregar al César lo que es del César. Y él mismo dio ejemplo de fidelidad en cumplir el precepto haciendo un milagro para pagar el tributo. Someteos al poder civil en todo lo que sea de su competencia, no solo por temor del castigo, sino también por un deber de conciencia. Sin embargo, este poder, dice él, tiene sus límites que no puede sobrepasar y es que no puede extenderse a las cuestiones sagradas. Y que todas las disposiciones que emprenda para perjudicar a la autoridad espiritual no deben ser consideradas más que como errores en los que habría caído y no como leyes que pueda prescribir. Clarísima doctrina de la Iglesia, ¿no? Es decir, no se obedece al poder civil cuando afecta al poder espiritual. La visión de los bandeanos respecto de los sacerdotes la expresa también el conde de Chantelin cuando en una conversación con Lomalier, que es uno de los que lo acompañan a él, insisto, recomiendo el libro, y le dice respecto a un sacerdote juramentado, que no ha comprendido, dice, el sublime papel que el sacerdote en estos tiempos de trastornos políticos y de terror tiene. Entonces le dice, yo he visto a los buenos sacerdotes, ¿no? Y dice, ¿qué oficio hacen? Y dice el conde de Chantelin, más noble que la de los bandianos y bretones que hemos corrido a empuñar las armas en defensa de la santa causa. Los he visto bendiciendo y absolviendo a un ejército entero postrado de rodillas antes de la batalla. Los he visto celebrando una misa en una colina sin más altar que una piedra. Y todo eso me ha parecido más valorable que las pomposas ceremonias de una catedral. En definitiva, la reacción bandiana surge principalmente por el cambio que se hace a la religión tradicional de Francia, es decir, al catolicismo. Entonces, con esto, creo
haberles fundamentado al menos que la idea de Lavandé es la reacción religiosa, es decir, es algo que afecta a lo religioso. El segundo punto, que es otra de las cuestiones que los historiadores se plantean, sobre todo los historiadores liberales y fundamentalmente los republicanos, que es que la reacción fue hecha por los nobles, ¿no? Que son los que iniciaron la cuestión, ¿no? Y que en verdad fue una reacción de una oligarquía que buscaba la protección de sus propiedades y de sus intereses. Vamos a ver si esto es cierto o no. La primera respuesta que encontré para darles es de un republicano que se llama Jules Simon, que es un, como dirían los chicos de ahora, un recontra republicano, ¿no? Muy republicano, odioso de la monarquía y de la religión. Y él dice esto, a veces son sinceros, ¿no? Dice, los campesinos los obligaron, a los nobles, ¿no?, a que su resistencia fuera heroica. Es verdad que fueron obligados por los insurgentes y amenazados con una violencia que no era vana palabrería, a tomar el mando de las tropas. Pero una vez decididos, lo hicieron sin reserva. Comenzaron por dejar su fortuna y después dieron la vida. Y después sigue el relato, ¿no?, y reconoce claramente esta cuestión que estamos debatiendo. De esta manera, dice él, Jules Simon, los nobles y los sacerdotes fueron los jefes de la revuelta, pero no sus instigadores. Es el paisano bandiano el que se rebeló primero y solo contra la revolución. Esto podría ser una respuesta clarísima a lo que estamos planteando, ¿no? Hay un montón de argumentos, ahora les voy a dar más. Pero la clave es esta. Los campesinos, el pueblo común, reaccionó porque le tocaron la religión. No fue la iglesia oficial, ni los obispos, ni los sacerdotes. Muchos acompañaron ciertamente y santamente, pero fue el mismo pueblo. Y no fueron los nobles los que defendieron sus tierras reinados, ahora vamos a ver dos testimonios muy lindos respecto de eso, sino que fue el hombre común, ¿eh? Ese hombre común que en realidad asaltó en contra de las decisiones de la revolución porque lo afectaban en su tradición. Y después fue a buscar a los nobles, ahora vamos a ver por qué. El padre Sáenz dice, ustedes conocen ciertamente las naves y las tempestades del padre Sáenz, esa obra magnífica que hizo, le dedicó 4 tomos a la Revolución Francesa, de los cuales uno está dedicado a la epopeya de Lavandé, como él la llama, excelentemente. Él dice, al comienzo los paisanos se lanzaron por su cuenta, pero enseguida entendieron que la cosa no sería tan sencilla y que tendrían que recurrir a personas más inteligentes y poderosas, aquellos cuyos castillos desde hacía siglos se levantaban en medio de sus chacras. Por otro lado, otro gran autor que es Jean de Viguerie, en un libro que se llama Cristianismo y Revolución, que por suerte está editado en español también, dice, para reforzar lo que estamos manifestando, hay que insistir en el hecho de que la revolución bandiana no es exclusiva de una clase ni de un único medio socioprofesional. Los 2/3 de los combatientes son campesinos. Él hizo un estudio estadístico tremendo de todos los temas de la Revolución Francesa, ¿no? Y le dedica bastante tiempo a esto. Pero el tercio, es decir, los 2/3 de los combatientes son campesinos, pero el tercio restante lo componen artesanos, comerciantes, burgueses y nobles, aunque a decir verdad, estas dos últimas categorías son poco numerosas. Para confirmar más adelante, en el relato, dice el auténtico motivo del levantamiento fue de orden religioso. Ahora bien, el hecho que desencadena la reacción bandiana en el orden civil es la decisión de la Asamblea Nacional del 12 de julio de 1792 declarando la patria en peligro y en consecuencia la leva, ¿no? ¿Qué pasa acá? Rápidamente. Se hace la revolución, los nobles, la mayoría de la nobleza se tiene que ir de Francia, es la expropiación de los bienes, lo mismo que de la iglesia de la nobleza. Entonces se llaman los emigrados, van en busca de ayuda al extranjero. El gobierno de la Asamblea Nacional, que va a ser en poco tiempo el Comité de Salud Pública, que va a regentear Robespierre, entre otros, sanguinariamente, va a entender que esos nobles ponen en peligro la salud de Francia. Entonces hay que formar un ejército que, por supuesto, como era revolucionario y demás, estaba totalmente desarmado, es decir, no tenía orden ni nada. Entonces había que buscar gente
para salir a pelear a las fronteras, sobre todo en Bélgica y en Alemania, donde el duque de Brunswick estaba tratando de invadir Francia. En ese interín, el rey trata de irse de Francia en busca de los emigrados, es encontrado en Valence, denunciado, lo vuelven a llevar a París y en París lo van a enjuiciar para terminar asesinándolo el 21 de enero de 1791, ¿no? Hecho este que repercute terriblemente en Lavandel, porque Lavandel el lema era por Dios y por el rey. Entonces, pasado esto, muy rápidamente se los comenté, se decide llamar a la leva, convocar a la leva, es decir, a todos los ciudadanos varones para la guerra. El 25 de febrero de 1793 se convoca una leva en más para enfrentar esta guerra con los emigrados. Entonces, cada intendente del lugar tenía que hacer dos listas de los ciudadanos. Una lista de quienes voluntariamente se adherían a la revolución y peleaban para el ejército, y otra lista de los que no querían, ¿no? De los que no deseaban ir, para saber quiénes eran, ¿no? Y obligarlos a ir. Los bandianos entonces, frente a la caída de la monarquía y a la muerte del rey, no vacilaron un segundo en desobedecer estas órdenes. Decían, preferimos morir en Lavandel que obedecer al gobierno revolucionario. Y acá entramos ya, si se pudo entender más o menos la idea general de Lavandel, tendríamos que charlar acerca de las batallas, de los hombres que pelearon, del modo de cómo pelearon, cómo se organizaron, cuáles fueron las tácticas, las estrategias. Pero bueno, no tenemos demasiado tiempo. Entonces decidí, en esto arbitrariamente de mi parte, pero decidí mostrarles quiénes fueron los que pelearon en Lavandel. Es decir, cómo este levantamiento se hizo de tal manera que fue heroico, de hecho. A pesar de la derrota y de la masacre que el gobierno revolucionario hizo, que ahora vamos a ver, cómo se fue haciendo. Entonces nosotros decíamos, bueno, no fueron los nobles los que lo iniciaron. Tal cual. La guerra se inicia con jefes que no eran nobles, como por ejemplo Catiline. Nació en 1759, murió en 1793, todos mueren en estos años, ¿no? 34 años tenía, se lo conocía como el Santo d'Anjou. Con su carreta recorría todos los mercados y demás, no era nada que ver con un noble, un comerciante, que entonces conocía muchísimo a la gente. Sucede una cosa con él muy interesante, que mientras horneaba el pan en su casa, eso se sabe, todos los relatos son similares, algunos dicen el 13 de marzo, por ejemplo, el padre Sáenz dice el 11 de marzo, que cuando empieza, de hecho, la guerra de Lavandel, estaba horneando el pan en su casa y viene su cuñado, el padre Sáenz dice que era el primo, y le cuenta que el día anterior en Saint-Florent habían caído los revolucionarios para hacer la leva. Entonces los jóvenes que no querían obedecer a eso se sublevan contra esos empleados administrativos y burócratas que habían venido a reclutarlos, les quitan el arma y se presentan sublevados. Le cuenta esto Catiline, que, insisto, estaba preparando el horno para hornear su pan, y le dice a su esposa que va a prenderse en la guerra, es decir, que va a entrar en el ejército sublevado. Su esposa, que tenían 5 hijos, muy chiquitos, todos, imagínense que tenía 30 años, le dice que no se vaya, que no tenía por qué ir. Entonces él toma su pistola, dice, cuenta el padre Sáenz, su rosario, se lo ata a la cintura, se pone en el pecho una imagen del Sagrado Corazón y se va. Su mujer le dice que no puede abandonar a sus hijos porque es el padre de las 5 criaturas que había. Y él les dice, Dios cuidará mejor de ellas que yo, ¿no? Entonces emprende su viaje inmediatamente con sus compañeros hacia Yalet y después hasta la ciudad de Cholet, donde va a morir enseguida. Después de la batalla de Nantes es herido y trasladado de nuevo a Saint-Florent, donde va a fallecer después de 14 días, de 2 semanas de agonía, justo el 14 de julio de 1793, ¿no? Y cuenta Pierre de la Gorce, que es un gran autor también, dice, fue una explosión de fe cristiana, hace todo un elogio, ¿no?, de Catiline. No se los muestro porque no tengo para compartir pantalla, pero se los voy a mandar la imagen. Dice, él era ese a quien las voces de las gentes de la Moche proclamaba como el Santo de Anjou. Sacrificio, devoción, trabajo, desprecio por la muerte, hogar y familia abandonados, Dios confesado hasta la muerte. Ese fue el primer
jefe de la bandera, ¿no? Catiline. Se les unió luego un viejo soldado alsaciano llamado Stofflet, ¿no? Que se hizo cargo de las tropas y enfrentó a los republicanos en Cholet, también otro gran jefe que va a morir ahí también. Los nobles entran entonces en acción, porque esta gente no pertenecía a la nobleza, entonces no estaban preparados, de hecho, ¿no? Como habíamos visto recién que el padre Sáenz nos contaba. Dice, bueno, tuvieron que, en un momento dijeron, bueno, vamos a recurrir a gente que esté más cerca de la milicia. Y acuérdense que la nobleza de ese tiempo estaba dedicada a la milicia. Bonjams es uno de ellos, ¿eh? Es un gran, gran tipo. Noble y militar, ¿no? Pertenecía al ejército del rey, pero cuando se le exigió el juramento de fidelidad se fue. Había defendido al rey en las Tullerías, allá al principio de la revolución, ¿no es cierto? Y había estado en las Indias, tenía experiencia militar, también era muy culto y muy piadoso. Y él decía, repetía siempre, que la impiedad había causado todos los males. Así que estaba bastante cerca de la verdad, ¿no? Su plan, el estratégico que él tenía, era tratar de acercarse a la costa para recibir ayuda de los emigrados. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Es decir, no les puedo mostrar el mapa, pero la zona de bandera es la zona oeste de la Bretaña, ¿no? La zona oeste que da sobre el Atlántico. Entonces, tratar de llegar hasta ahí para recibir el auxilio de los ingleses, que de hecho nunca llegó, ¿no? Se le criticaba, como general, sus soldados le criticaban porque se exponía demasiado. Una linda crítica, ¿no? Es decir, se le criticaba al tipo que iba siempre adelante en todo. Cuenta su esposa, que va a dejarnos una serie de memorias muy, muy interesantes, lo mismo que manda la Roya Calán, que después vamos a ver. Cuenta ella que cuando se fue, le dijo él, ármate de valor, redobla tu paciencia y abnegación, pues te serán muy necesarias. No hemos de engañarnos, pues no tenemos que contar aquí abajo con ninguna recompensa. Ni siquiera podemos contar con la gloria de los hombres. Veremos nuestros castillos incendiados. Fue lo que pasó, ¿no? Seremos saqueados, proscriptos, calumniados y acaso sacrificados. Demos gracias a Dios porque nos da este modo de ver, pues esta previsión duplica el mérito de nuestras acciones. Eso es lo que le dice él a su esposa, que su esposa pone en su boca en las memorias, ¿no? Poco tiempo después, los revolucionarios incendiaron su castillo en la Baronía, y sus amigos le piden seguir a los incendiarios, los habían visto, para justiciarlos. Y él les dice que ni una gota de sangre debe ser derramada por los defensores cristianos para defender sus bienes personales. Ejemplo para los políticos de hoy, ¿no? Otro de los nobles fue Delbé, antiguo teniente del regimiento del Delfín, ¿no? Que se había casado hacía muy poquito tiempo y tenía un niño muy chiquitito, recién nacido. Los bandianos lo van a buscar, ¿no? Y a la muerte de Catiline, habiendo muerto Catiline, le piden que sea el general en jefe. Y él no quería saber nada, tenía 31 años nomás. Incluso tiene un acto que es sensacional, que es ordenar el perdón de 50 prisioneros a quienes sus hombres quisieron fusilar. Entonces él les dijo, primero, después se los permitiré, pero primero recemos el Padre Nuestro. Y cuando llega la parte perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Les pregunta a todos en voz alta si como cristianos no los perdonan. Las solas palabras que él dice, ¿no? Dice solamente esas palabras, todo el mundo le obedece. Tan es así que en la iglesia de Chemillier hay un vitral que recuerda esta escena de todos de rodillas rezando y él haciendo la señal como preguntándole. Es herido en Cholet, en la última gran batalla que los bandianos pierden, y lo trasladan a una pequeña isla en donde fue ocupada por los revolucionarios que cuando lo encuentran y se enteran que es él, lo fusilan el 9 de enero, ¿no? Sin ningún tipo de compasión cuando él había perdonado tanto. La marquesa de la Roya-Calán, que fue esposa de Lescure primero, de Luis Lescure, y después de Luis de la Roya-Calán, el hermano de Henri, que vamos a ver ahora, nos dejó unas memorias bastante interesantes y largas de casi toda la revolución, pero principalmente de la reacción de la bandera. Y allí habla de Luis de Lescure, otro de los nobles, 27 años tenía, era oficial de la Guardia Nacional,
Y Calderón Bouchet dice de él, tenía la mente fría de un estratega y el corazón de un santo. Había sido defensor de la reina María Antonieta también en las Tullerías, ¿no? Y de la causa real. Fue herido en Saumur, en la batalla de Saumur, y luego en Cholet. Es decir, primero lo vienen y después en la batalla esta de Cholet, donde los bandianos pierden, digamos, la guerra más importante, es herido de un balazo en el ojo, que le entra por el ojo y le sale por el costado. Entonces perdió la vista definitivamente. De hecho, cuenta Madame de Roya-Calán que un día le pidió que abriera la ventana y ella dijo que estaba abierta y ahí se dio cuenta que estaba ciego completamente, ¿no? Y cuando muere, lo van a enterrar y le encuentran un montón de señales del uso del silicio, ¿no? que hacía él, que tenía él como penitencia permanentemente. El otro es Enrique de la Roya-Calán, quizás el más conocido por su carácter intrépido, ¿no? Que cuentan también muy simpáticamente que el tipo en las batallas era un loco, iba adelante, incluso usaba un pañuelo rojo, entonces todos los revolucionarios le apuntaban a él. Y para defenderlo su ejército, como no quiso dejar de usarlo, lo usaban todos después, pero se dormía en las reuniones del Consejo de Guerra. Entonces lo despertaban y le decían, estamos hablando de estrategias. Él decía, yo quiero pelear. Dice, pelear es una diversión para mí, ¿no? Es una fiesta. Pelear por defender la fe, ¿no? Esperaba a los... Este es uno de los que tenía pensado que los emigrados iban a venir a Granville, ¿no? Es decir, los ingleses, de hecho, llega hasta ahí con parte del ejército que había huido y llega a la costa y los ingleses no vienen. El padre Sáenz dice que no habían recibido la noticia y demás. Bueno, será materia de discusión en otra charla, pero lo cierto es que él se decepciona muchísimo de eso y tiene que volverse con toda su gente y su tropa de nuevo a la Vendée con mucha tristeza y muy caído. Tenía 20 años, 20 años nada más. Y murió después de haber perdonado a un revolucionario que mientras se iba se dio vuelta y le pegó un tiro y lo mató. Es decir, lo perdonó y ese mismo lo mató a él. Nos queda Jaret de la Contrée, que es otro de los jefes, también importantes y últimos de esta situación. De modo que toda esta reacción que tiene la Vendée, ya me dirijo al final entonces, provoca la reacción del ejército de la República. Es decir, si nosotros destacamos o nos dedicamos al estudio de este tema es porque algo sorpresivo tiene la Vendée. Y la Vendée provocó la reacción violentísima del ejército de la República, ¿no? Que toma conciencia que no se trataba de una simple sublevación de algunos jóvenes que habían querido desobedecer las órdenes de la Asamblea Nacional, sino al contrario, una verdadera guerra. Una guerra que se iba a pelear en un terreno que conocían solamente los yuanes, ¿no? las lechuzas, un terreno boscoso y demás, que era muy conocido por ellos. Todo el ejército bandiano, o en su gran mayoría, como decíamos recién, eran cazadores, no tiradores, no era un ejército formal. Pero bueno, eran experimentados en sus lugares, entonces era muy difícil de encontrar. Uno de los generales importantes de la represión de la Vendée fue Westermann, ¿no? Lo llamaban el incendiario, ¿no? Porque se encargó de incendiar literalmente la Vendée. Primero fracasó, ¿no? Y ante la derrota en Chatillon lo citó a la Convención Nacional que lo juzgó y demás, pero reconoció el valor que tenía y lo sanguinario que era, por eso lo hizo volver a la lucha. La primera indicación que le hacen, más allá de aniquilar la Vendée, fue la siguiente: los bienes de los rebeldes serían declarados propiedad de la República y con ellos se indemnizaría de sus pérdidas a los ciudadanos que habían sido fieles a la patria. Esto es lo que lleva a cabo este general West. El otro es Kleber, ¿no? Que fue el encargado de enfrentar ahora a los bandianos. Ingenioso, ¿no? Era el tipo y con tropas suficientes logró vencer a los bandianos. Es el que produjo la batalla de Cholet, ¿no? En la que se termina todo. Este Kleber es uno de los hombres más sanguinarios también que tuvo, ¿no? Lo mismo que el general Turró, a quien decían el carnicero de Nantes, ¿no? Que comandara con las llamas las columnas infernales, y se encargó de las peores matanzas de los bandianos, de quemarlos en los hornos, de ahogarlos en el río Loire, y una serie de violencias contra ellos de modo sanguinario que las cuenta muy bien
García Bárcena en ese reportaje que les estoy comentando. Después de la batalla de Yolet, entonces, para ir terminando, Bonjean, Henri de la Roya-Calán y Delbé estaban por el lado de los cristianos y Marceau por el lado de los republicanos. Bonjean fue herido en la cabeza y Delbé también, y los otros jefes no pudieron sostener la lucha. Entonces, al morir Bonjean, él ordenó el perdón de los prisioneros que se cuentan entre, unos dicen 4.000 e incluso Kleber en su informe dice 5.000. Estaban prisioneros, deciden ajusticiarlo a los cristianos y Bonjean en el lecho de muerte le dice, todavía no he muerto, voy a morir, mi última orden es el perdón, ¿no? El perdón a todos estos. Y dicen de la Viguerie, si mal no recuerdo, que la mayoría volvió a pelear contra la gran mayoría, que si fueron 5.000, 4.500 volvieron a pelear contra los bandeanos. El mismo Lescourt, antes de morir, deja a Henri de la Roya-Calán como jefe, 20 y pico de años, 21, 22 años, ¿no? Que no quiso entrar, pero después aceptó y le pidió a Lescourt que cuando se recuperara volviera, y él dijo, no me voy a recuperar, pero en el caso de hacerlo obedeceré a mi jefe, que era él, ¿no? Entonces, esa muerte de Bonjean, sobre todo, hizo que el ejército bandiano se empezara a desarmar, y solo en la batalla de Entrams figuró como el último triunfo bandiano, que fue muy heroico y demás. Muchos de los campesinos y nobles fueron fusilados, la gran mayoría, y los ejércitos republicanos se abrieron paso con una terrible crueldad. Lo mismo hizo Carrier, este sí que es el más violento de todos, quien pensaba, entre otras cosas, que el gobierno ha calculado el número de los habitantes y hallado que es imposible mantener tanta gente. Por lo tanto, hay que tomar medidas para disminuir la población, ¿no? Y aprovechó el hecho de la Vendée para hacerlo. Y decía, diciéndole a los hombres del ejército republicano, arengándolos, valientes defensores que lleváis el nombre de columnas infernales, os conjuro en nombre de la ley, pegad fuego en todas partes y no perdonáis a nadie, ni siquiera mujeres y niños, ¿no? Fusilad a todos, incendiad todo. Eso era lo que pensaban los revolucionarios, ¿no? Es decir, la igualdad, la libertad y la fraternidad llevada a las máximas expresiones revolucionarias, en contraposición a lo que los bandianos habían hecho, ¿no? Que era permanentemente el perdón. Pero el perdón fundado en que siempre se pensaba que eran ejércitos cristianos que peleaban por la defensa de la fe. El resultado de las acciones finales de la Vendée, y pido disculpas porque voy rápido con esto, y me quedan un montón de cosas que me gustaría contarles, pero simplemente les voy a referir lo que dijo Westermann, el informe de Westermann, que es tan conocido, general del ejército republicano, ¿no? Y después del ataque final, él dice esto, miren, escuchen bien, ya no hay Vendée, ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarlos en la marisma de Savenay. He aplastado a los niños bajo los cascos de mi caballo, masacrado a las mujeres que ya no alumbrarán bandidos. No tengo un prisionero que reprocharme. He exterminado todo. Los caminos están sembrados de cadáveres. Hay tantos que en algunos puntos forman pirámides. Dice él, ¿no? Benedicto XIV, siglo XIX también, dice que hay martirio cuando el perseguidor, movido de hecho por su odio a la fe, inflige la muerte, aunque se vanaglorie de hacerlo por otra causa. Esto es lo que nos puede llevar de alguna manera a entender que muchos de estos bandianos han sido mártires. Bien, hasta acá algunos rasgos en realidad de la Vendée. Quizás sería conveniente decir un montón de cosas más, ¿no? Pero simplemente mi interés en esto era tratar de introducirlos en el tema de la Vendée y que lo puedan estudiar. Yo les voy a mandar la presentación del PowerPoint y aparte les voy a mandar un listado de bibliografía para que puedan consultar si quieren. Tienen mi mail, por supuesto, lo puedan hacer. La Vendée constituyó en realidad propiamente la idea contrarrevolucionaria, esta es la clave, ¿no? En el sentido que hablaba Joseph de Maistre, por aquello de que la contrarrevolución no es una revolución contraria, sino que es lo contrario a la revolución. Y en ese sentido es que se puede dar el mérito que le corresponde
de epopeya, como decía el padre Alfredo Sáenz. Repito, para que quede claro, la contrarrevolución no es una revolución contraria, es lo contrario a la revolución. Y dice un manifiesto bandeano, para que tengamos idea de lo que decían, es: nosotros deseamos la guerra, no deseamos la guerra, perdón, pero tampoco la tememos. No le tenemos miedo a él. Queremos volver a tener nuestros sacerdotes legítimos y no intrusos, nuestros antiguos párrocos, que eran nuestros bienhechores y nuestros mejores amigos, que compartían nuestras penas y afanes y por su piadosa instrucción y sus ejemplos nos enseñaban a soportarlas. Estamos dispuestos a derramar la última gota de nuestra sangre por la religión de nuestros padres. Queremos de nuevo la monarquía, no queremos vivir bajo un gobierno republicano que no trae más que la división, la confusión y la guerra. Ahora, nos queda una sola pregunta, que es: ¿por qué esta reacción fue solamente en Vendée, ¿no es cierto?, en esa zona de la Bretaña, y no en otros lugares, como el Languedoc, por ejemplo, ¿no?, que eran muchos lugares cristianos, de hecho, de una raíz católica muy importante? Y la respuesta la da, entre otros, el padre Alfredo, y también Jean de Viguerie, más específicamente, lo desarrolla un poco más, que dice que eso se dio principalmente en ese lugar por una cuestión muy simple, ¿no? Porque por allí había pasado San Luis María Griñón de Montfort y había inculcado en toda esa gente, había plantado la semilla en toda esa gente con las misiones populares y demás, de tres cosas esenciales que, dice Jean de Viguerie, nunca se olviden: la cruz, el Santísimo Sacramento y el rezo del Santo Rosario. Dice que con eso es suficiente para provocar una reacción como la que sucedió en la Vendée, sin que sea necesaria incluso la decisión de la Iglesia oficial y sin que sea necesario, como en este caso, la decisión de los nobles. En fin, espero digamos que hayan entendido más o menos cuál es la idea de los que les quería presentar. Y bueno, si hay alguna pregunta y puedo contestarla, con mucho gusto. Muchas gracias. Un millón de gracias, No, Claudio. Bueno, chicos, ya saben, el que tenga una duda, vaya activando el micrófono, o si no, lo escribe acá en el chat. ¿Podés, Claudio, ver el chat? A ver, espera, dame un segundito. Espera. ¡Pepi! Espera que llamo al asistente que me ayude con esto. Les pido mil disculpas, la verdad que no, el otro día hicimos la prueba, andaba todo lo más bien y no, ahora anda como el amor. A ver, espera un segundito, espera. Pepi. A ver si puedo ver el chat. (1306-2020). Ah, no sé si lo miro. Si no te lo leo, yo te lo leo acá, Claudio. A ver, acá estoy tratando de... Listo. Desde Colombia. Hola, Anderson, buenas tardes. Bueno, eso lo estoy viendo, no sé qué más necesitas que... o me vas diciendo vos. Espera que estoy teniendo un inconveniente de audio yo ahora. ¿Estamos ahí? Claudio dice, mira, Anderson te pregunta, ¿en qué Sí. consistió el fervor religioso núcleo de la revolución? Repetime. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí sí. Anderson te pregunta, ¿en qué consistió el fervor religioso núcleo de la revolución? El fervor religioso núcleo de la revolución es un poco lo que decíamos recién al final de la charla, ¿no es cierto? Es decir, los sublevados en Vendée lo que sostenía es que, bueno, nosotros podemos llegar a un acuerdo desde lo político, pero que no nos toque lo religioso. El fervor religioso estaba fundado en el amor a la cruz, al Santísimo Sacramento y al Rosario.
Entonces, cualquier modificación que se hiciera de lo religioso, el pueblo bandiano iba a saltar, iba a sublevarse, ¿no? Porque la clave estaba en que le quitaban a los sacerdotes, que les daban, de alguna manera, el Santísimo Sacramento, la cruz y el Santo Rosario. En eso consistía el fervor religioso. Buenísimo. Y otra, acá había quedado al principio también que preguntaban, y gracias Rita que volvió a recordarnos, el tema de la biografía, de los libros que mencionó sobre el tema, si los puede Sí, mencionar. sí. De los libros que les puedo recomendar para leer, seguro es el de Secher, que les conté recién, que se llama Reinald Secher, está en francés. Es la bandera del genocidio, el memoricidio, pero está edición solamente en francés. Y después aquí tenemos la contrarrevolución en Francia de Calderón Bouchet. Es excelente. La guerra de la Vendée, una cruzada en la revolución de Alberto Bárcena Pérez. Que yo dije García, pero es Pérez. El libro del padre Sanz, la epopeya de la Vendée, de la colección de La nave y las tempestades. Las memorias de Madame de Rochacalén también, que no están publicadas acá en Argentina, pero se pueden conseguir también. Eh, Cristianismo y Revolución de Jean de Viguerie es otro de los libros interesantes para ver. El libro de oro de la Vendée, que también está en francés. ¿Eh? El Jean Roger, que es la historia del pensamiento de los católicos franceses, que habla bastante del tema de Vendée también. Ahí tienen suficiente bibliografía como para entretenerse y ver bastante, ¿no? Buenísimo. Porque no hay casi nada. Es decir, en los manuales de los colegios, por ejemplo, salvo el de la UCAL, y no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero salvo eso no hay ninguna referencia en la Revolución Francesa a este tema. Y es muy interesante, muy lindo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Es decir, a mí me gusta tratarlo el tema porque generalmente uno lo habla con los jóvenes, todos los reaccionarios bandianos fueron jóvenes, ¿no? Los jefes, vieron que dijimos 21 años, 30 años, todos muy Sí. jovencitos y murieron todos, ¿no? No he podido activar ahora la cámara porque tengo un lío acá en casa. Recién estaba bien, pero. No hay problema. Claudio, Sí. acá pregunta, Ah, Ana Delgado dice, ¿iban a luchar solo los hombres? ¿Cómo es que también murieron niños y mujeres? ah, ¿Iban a pelear también o los castigaban por ser familia de los combatientes? no. Al principio incluso cuentan algunas historias, sobre todo de Catelinet, que cuando sale la deja a su mujer y a sus hijos en su casa, y después cuando se encuentra con unas mujeres que también querían ir, les dicen que no, que van a pelear los hombres nada más. El problema estaba en que estas columnas infernales tenían la orden de aniquilar la bandera. Entonces, ¿qué hacían? Como los hombres estaban en la pelea en los bosques de Le Mans o Saveneo, esas ciudades, atacaban a cualquier otra ciudad más desguarnecida y mataban a todo el mundo, mujeres y niños sobre todo, ¿no? Una práctica que hacían comúnmente era meterla en los hornos, ¿no? Los quemaban vivos en los hornos directamente. O las famosas muertes en el Loire, que las subían a todos a un barco, y a mujeres y niños sobre todo, porque a los hombres los fusilaban ¿cómo se llama? Y los mataban. Una de las cosas que lo retaron a Westermann de la Convención Nacional fue porque había gastado muchas balas matando, fusilando gente. Entonces después los ponían en filas, por ejemplo, y los mataban con una bala de cañón, a varios. Entonces, para ahorrar balas, ¿no? Para ahorrar municiones. Pero eran muy crueles en eso. Pero no es que las mujeres pelearon, sino que las mujeres estuvieron al servicio del ejército balneario permanentemente, ¿no? Y los niños también. Anderson pregunta, dice que si usted cree que se va a volver a las catacumbas en el cristianismo actual. Y en este momento estamos más o menos en ¿Qué eso, ¿no? pregunta? Sí. Anderson, estamos más o menos en eso porque no nos podemos mover ni nada, así que no sé qué va a pasar. Mira, yo creo que es una característica propia, ¿no? del cristianismo eso, no solamente el primitivo, sino también en muchos lados se ha dado, sobre todo en los países de la época comunista, ¿no? Que son cercanos, de hecho, en el tiempo. ¿Cuántos Ujú. países como esos han vivido en la catacumba y cuántos viven hoy?
en África, por ejemplo, ¿no? Y en Europa va a pasar dentro de poco, y acá tardará un poquito más, pero probablemente pase. Con lo que está sucediendo en nuestro país con el tema de las leyes antidiscriminatorias y demás, también puede pasar, claro. Tal No cual, lo sí, sí. sé. Y volvió a preguntar a Anderson, dice, ¿cuál fue el papel fundamental de Grignon de Montfort en la Revolución? No, Grignon de Montfort es el de 2 siglos antes, ¿no? No es de la Revolución. Pero él hizo toda una evangelización en la Bretaña, donde está ahí, donde hacía las misiones populares y demás, y fue el que ideó la consagración a la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, ese famoso tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Entonces, él hacía misiones populares que permitían la evangelización de esos pueblos. Entonces, el papel que él tiene es un papel remoto, ¿no? Por supuesto, no vivió en esa época, pero lo que quiere significar es que esa semilla puesta en el corazón de los franceses de ese lugar hizo que reaccionaran contra eso. Porque de hecho en otros lugares de Francia, que también hubo católicos y demás, no se reaccionó de la misma manera. Se obedeció más que nada a la revolución. ¿Se entiende eso? Exacto, sí, sí. Buenísimo. Y el chat no lo pudiste ver, ¿no, Claudio? No lo veo el chat. No sé. Buena- Acá Hola, siempre. hola, hola. ¿Sí? Acá Sí, veo. buenas tardes. Me presento, mi nombre es Arnaldo Merino. Acabo de escribir un par de preguntas al A doctor. ver. Sí. Bueno, primero lo felicito por la exposición muy clara, a pesar de la velocidad. Este, tengo un Fui par muy de, rápido. un Decime la verdad. poquito, un poquito. Este, Primero una pequeña introducción. Quisiera saber si exactamente dónde se sitúa geográficamente la novela de Julio Verne que usted mencionó. La novela de Julio Verne es así, mirá. Julio Verne se encuentra con un amigo de él, Ujú. digamos, cuando vivía, que le cuenta la historia de su pariente, el conde de Chantelен, que tenía un castillo, su gente, y que está ubicado en la zona de Vendée. Y que los revolucionarios entraron, se lo incendiaron, mataron a medio mundo, entre ellos su familia. No te quiero contar la historia porque estaría bueno que leas el libro. Ok. Entonces, él decide escribir esa novela. Cuando la termina, le dice a su editora, Hessler, dice, mira, tengo esta novela, qué sé yo. Y el tipo le dice, no, mira, yo esta novela no la publico ni loco, porque esto es el tema que en Francia es muy escabroso, este tema de la bandera. Entonces, decidió no hacerlo. La publicó él personalmente, se hizo una edición, creo, nada más, y quedó ahí muerta, nunca más. Y ahora, hace poco tiempo, unos amigos de acá de Bellavista, que se llaman, es el Club de los Libros Dormidos, una cosa así, que también editaron, si mal no recuerdo, Una familia de bandidos, unos chicos sensacionales, una gente muy buena, decidieron editarlo de nuevo, hacerlo de nuevo. Entonces hicieron una edición bastante grande que se vendió casi toda, muy linda, que me invitaron a mí a presentarlo, gracias a Dios, muy, muy agradecido por eso, y que bueno, que fue descubrir un relato magnífico, porque es un relato, ciertamente que es verdad, pero el tipo es Julio Verne, no escribe muy, muy bien. Así que se los recomiendo porque es muy bueno. Y está hecho en un relato que le hicieron a él, un pariente que dijo, no puedo creer que haya pasado todo esto. Se metió en el tema, lo estudió y escribió eso. Le preguntaba en particular la ubicación geográfica porque había leído en alguna parte que en realidad la novela de Julio Verne no estaba ubicada en la zona de la Vendée, sino en la zona de Vaudreuil, en lo que actualmente es Quebec. No, Eh, no, 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 no. La ah, zona ok, está, ok. donde él lo relata es en Mandé, claro. En la Vendée. Sí, 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 sí. Porque es Ok, perfecto. no te quiero contar la trama, No, 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 pero está claro. porque mirá, yo lo tuve que presentar ese libro, me invitaron, insisto, y estoy muy agradecido por eso, pero la complicación que tiene ese libro, que vos lees un capítulo y no podés contarlo porque al otro capítulo se resuelve esto, pero te trae otro problema después. Entonces Ok, vas llevándolo de tal manera que el libro te lo lees en un minuto, porque es fabuloso, pero no podés ok, descubrir nada porque los personajes son geniales y hay un montón de ok. situaciones muy particulares que no las podés adelantar, ¿no? Bueno, fantástico. Voy a tratar de conseguir el libro. Y la Sí, otra sí, pregunta, y si no me lo pedís y yo te lo consigo acá.
Perfecto, seguramente lo vuelvo a contactar por alguna otra pregunta. Y la segunda pregunta que había hecho en el chat era si la revolución o la contrarrevolución de la bandera había generado algún tipo de movimiento migratorio desde la zona hacia América, en Mm, particular hacia América, o simplemente los emigrados se iban a otros países limítrofes en Europa para sí. resistir. Mira, el Bandé tuvo varias guerras, de hecho, ¿no? Es decir, toda Ujú, la sublevación de la Bandé, nosotros hablamos de la primera parte, pero hubo varias guerras. Acordate que en 1815 Napoleón pierde en Waterloo y vuelven los Borbones al trono de Francia. Los Borbones ujú. significaba la vuelta de, primero, Luis XVIII, hermano de Luis XVI, porque el Delfín había muerto, y después viene Carlos X, que es el que sufre la Revolución del 30. En ese periodo, del 15 al 30, es el regreso de los emigrados, que es un tema muy discutido en cuanto a las decisiones que toman, ¿no es cierto? Porque los mormones vuelven y es como, para ellos es como si no hubiera pasado nada. Nunca se enteraron que pasó la revolución, ¿no? Con lo cual hizo un agujero tremendo en la historia de Francia. Bueno, ellos volvieron a gobernar de esa manera. Con eso regresaron muchos de los emigrados, que intentaron, entre otras cosas, recuperar sus tierras y demás. Pero todas esas tierras se habían vendido a precio vil, como sucede siempre en las revoluciones, sobre todo las tierras de la iglesia y de los nobles, ¿no? Que las expropiaciones hacían que se vendieran a poco dinero. Entonces, es muy difícil que haya, por ahí hubo alguien, pero no hay una corriente emigratoria de que se haya ido a algún lado, que por lo menos que yo sepa. Primero porque Sí. la matanza fue muy grande y segundo porque los pocos que quedaron se mantuvieron ahí firmes, ¿no? En el lugar. Y después se les facilitó la vuelta de los Borbones. Y después, en la Revolución del 30, hay una reacción de la duquesa de Berry, que también está hecha en base a los antiguos bandeanos y demás, que también, por supuesto, fracasa enormemente. Ok, fantástico. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, por favor. Teresita pregunta Lo de la familia de eh, bandidos. lo de la familia de bandidos, sí. Acá tengo el chat. Con Ah, Arnaldo ¿lo hablé pudiste ver? recién. Sí, acá Ah, buenísimo. Teresita Quinta me pregunta, ¿el libro de la familia de bandidos puede tomarse como base para contar sobre la historia de la bandera? Claro que sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una familia de bandidos es una historia dentro de la banda. Sí, sí, claro. Sí, porque, perdón, me habían dicho que por más que sea de la Vendée, no se sabe tan histórico, lo que es más, eh, más una narración, un cuento Claro, sí, sí. contado. Entonces, ¿hasta qué punto no sé si es tan histórico? No, El, sí, sí. sí, mira, tanto la familia de bandidos como el caso de Conde de Chantelén son ciertamente novelas, son relatos históricos. No, no, relato histórico, perdón. Vamos a decir que es como una novela histórica. La novela histórica tiene pocos datos de historia y muchos de novela generalmente, ¿no? En el sentido de decir, bueno, vos tratás de adaptar un relato a una circunstancia que pasó. Tanto la familia de bandidos como el conde de Chantelén, si bien no se ajustan directamente a hechos históricos concretos, sirven muchísimo en estos dos casos como para entender qué pasó, ¿no? Porque es un relato mucho más entretenido que el que puedes hacer de Jean de Viguerie, por ejemplo, ¿no? Que es un historiador. Entonces él va a contar cuestiones que quizás para la lectura más ágil y rápida, estos libros siempre sirven para que después uno se ponga a estudiar más, ¿no? El tema. No son tan directamente históricos, a eso me refiero. Ujú, claro. Pero los personajes pueden ser que Sí, hayan sí, de hecho existido son. Los del Conde quizás, de bueno, Chantelén la novela. son algunos sí y otros no, Ujú, ¿no? Porque este es un pariente que le claro. cuenta la Ujú, historia y él la va armando a su manera también, ¿no? De hecho, eh, bueno, tiene una serie de hechos importantes y lindos bueno, léanlo. ujú, sí. Bueno, muchas Al gracias. contrario. Este, ¿Tuvo algún papel San Juan María Vianney. Vianney? No, Sí. no, de hecho no. San Juan María Vianney es el cura de Ars, eh, que es más o menos de la época, pero él es del sur de Francia, de Ars, y de hecho no tuvo contacto con
con los vandeanos. Y no hay una relación directa entre ellos. No. Entiendo que no. Buenísimo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya vamos dando cierre. Bueno, igual para que acá le están agradeciendo, Claudio. ¿Cómo? Acá le están agradeciendo en el Sí. chat. Igualmente, para que recuerden, vamos a hacer eso, ¿ah? Vamos a, bueno, ya saben que siempre subimos las charlas a nuestro canal de YouTube. Y bueno, la presentación que tenía, la vamos a Yo encontrar ahora abajo, ¿no? mismo, un cachito más tarde te mando. Usted se estaba comunicando con Florencia, ¿no? Sí, le mando a Florencia, que es el mail que tengo, la presentación, esa que es muy cortita, son una serie de figuras, más que nada, yo las pensaba pasar mientras charlaba con ustedes. Ajá. Y si quieren la bibliografía, bueno, ustedes tienen mi mail, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto. Buenísimo, claro. Y también adjuntamos ahí la bibliografía. Perfecto, sí, Buenísimo. como ustedes gusten. Sí, claro, adelante. Buenísimo. Bueno, Claudio, 1.000.000 de gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a todos, por escucharme. Disculpen si los aburrí y más que nada que toda esta tecnología. Eso sí, eso es, no sé si es mala suerte, no sé. Sí, no sé, porque el otro día lo probamos y anduvo fenómeno. Estaba lo más contento y bueno, ahora me pasó esto. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes, al contrario, por estar escuchando y por compartir conmigo estas cosas. Así que bueno, a sus órdenes para lo que necesiten. Esperemos, Dios quiera, próximamente tenerlo con otra temática también. Sí. Muchas gracias. Como quieran, acá estamos para ayudarlos en lo que necesiten, que podamos hacer. Buenísimo. 1.000.000 de gracias, Claudio. Al contrario, gracias a ustedes, un gran abrazo. Muchas para gracias, todos, Claudio. Hasta luego, adiós a todos. Un abrazo. Chao. Rosario.